El trabajo de Jesús cuando estuvo en el mundo fue sin duda amplio y con características sencillamente increíbles para nuestra época. A un nivel materialista, suena imposible que un hombre sea capaz de calmar una tormenta tan solo con su voz, sanar ciegos, alimentar a multitudes, etc. Si lo analizamos, tales, digamos, habilidades de Jesús podrían calificarlo de inmediato como un profeta, pues sus actos eran en lo general actos que en el registro del Antiguo Testamento ya habían realizado profetas de la antigüedad. Una manera de verlo es que en el tiempo que Jesús estuvo predicando el Evangelio y el reino de Dios, deslindó su personalidad y misión de la de los profetas. Él era el Hijo de Dios, el Mesías venidero que durante todo el Antiguo Testamento se había predicho. Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Jesús el Mesías, durante su trabajo en la tierra, echó mano de lo que en su tiempo llamaban la Escritura, para nosotros el Antiguo Testamento. Y con base en ello, podríamos decir que Jesús la utilizó de tres maneras. Jesús citó, actuó e implicó la Biblia o Antiguo Testamento, desde Génesis y hasta Malaquías. Y haciéndolo orientaba a las personas que lo escuchaban, fueran cercanos a él como sus discípulos o nada cercanos como los fariseos. Todo esto para revelar quién era él. Después de todo, su perfil no encajaba con la construcción de Mesías que todos conocían o esperaban. Por eso era necesario que Jesús citara, actuara e implicara el texto sagrado. En las tentaciones, Jesús siempre respondió a Satanás citando la Biblia. En la primera tentación, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La respuesta de Jesús citó a Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora bien, un ejemplo de Jesús actuando la Biblia sucede cuando los discípulos de Juan, el que bautizaba, fueron enviados a Jesús para preguntarle si él efectivamente era el Mesías o esperarían a otro. Lucas 7:18. Y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús, les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. En este caso, Jesús comienza a hacer milagros para que viéndolos le lleven la respuesta a Juan. Y el pasaje que Jesús está actuando es Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Con base en lo anterior, el mensaje que recibiría Juan es que Jesús, cumpliendo la profecía, actuándola, es como entendería que efectivamente Jesús era el Mesías. Otro ejemplo de Jesús actuando la Biblia es su entrada triunfal en Jerusalén, donde entró en un pollino, manso y humilde, exactamente como Zacarías 9 lo profetizó. Finalmente, un ejemplo de Jesús implicando la Biblia, sin citarla textualmente o actuándola, es decir, evocando en su audiencia algún pasaje o historia, sería Mateo 12:39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. En este último caso, Jesús habla de Jonás, el profeta que desobedeciendo a Dios tomó un barco huyendo de su instrucción para ser devorado por un pez. Aquí, Jesús no cita textualmente algún pasaje, tampoco lo actúa, pero al hablar de Jonás, todos los que escuchaban sabían con precisión a qué se refería Jesús.
En resumen, desde muchos ángulos Jesús echó mano de la Biblia, citándola, actuándola e implicándola, no solo para darle u obtener credibilidad, sino para ayudar a quienes lo escuchaban, principalmente sus discípulos, a comprender poco a poco que Él era el Mesías profetizado, y que su obra completa estaba delineada a lo largo de todo el texto, cosa que en su momento era confusa, pero que al pasar el tiempo el rompecabezas se ensambló. Lucas 24:44. Y les dijo, Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. La siguiente historia de Jesús, después de la llamada entrada triunfal en Jerusalén, comúnmente se le conoce como una historia de sándwich, siendo la primera historia una introducción que enlaza a otra para luego volver a la primera, con una relación directa entre todas. Jesús acude simplemente porque tiene hambre, y aunque el detalle de no era tiempo de higos podría orillarnos a pensar que Jesús buscaba higos donde no debía encontrarlos, comúnmente las higueras, al tener hojas, deberían tener higos. En otras palabras, Jesús se acerca al árbol buscando frutos, pero encontró publicidad engañosa. El árbol daba señales de tener algo que, en realidad, no ofrecía. Marcos 11:14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. La sentencia es severa. Jesús a primera vista carece de fundamentos para maldecir a un árbol porque no tenía frutos. Pero como dijimos, Jesús se acercó a ella esperando su fruto, lo que debía ofrecer, puesto que las hojas anunciaban grandemente que podía encontrarlo. Aquí es donde termina la primera parte del sándwich. Marcos 11:15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Jesús entra a la zona del templo de Jerusalén en lo que comúnmente se conocía como atrio de los gentiles, que era una zona abierta donde a las personas no judías les era permitido adorar al Dios de Israel. En cambio, se había convertido en un mercado en el que se comercializaban animales para sacrificios y mesas de los cambistas. Comúnmente se coincide en que las personas autorizadas para hacer tales transacciones eran trabajadores de los propios líderes religiosos, quienes eran los únicos que podían autenticar que un animal fuera apropiado o no para los sacrificios. Asimismo, que el tipo de cambio que llevaban a cabo era muy agresivo y ventajoso para ellos, aprovechándose así de los peregrinos que venían de lejos. El Evangelio de Mateo ahonda en este fragmento. Mateo 21:12. Y Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Con sus palabras Jesús cita directamente al profeta Isaías. Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esa cita de Isaías podría considerarse en dos vías. La primera, que la casa de Dios, el templo de Jerusalén, por mandato divino, estaba destinada para oración, no para comerciar. La segunda, porque el lugar donde se encontraban vendiendo e intercambiando era el lugar destinado para aquellas personas no judías. Y el pasaje de Isaías indica, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que, en el afán de obtener lucro a través del negocio de los animales y el cambio de monedas, los gentiles, es decir, los pueblos de los que habla Isaías, terminaban desplazados y sin lugar para adorar a Dios. También, en la misma frase, Jesús cita al profeta Jeremías, en un pasaje duro contra todo Israel por seguir a dioses paganos y pervertir o distorsionar el servicio a Dios dentro de su templo.
Jeremías 7:11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Entonces Jesús, al decir, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, Jesús mezcla dos pasajes de la Biblia de diferentes profetas, dando a conocer su mensaje, asumiendo que quienes lo escuchan saben a qué se refiere. Marcos 11:17. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. El enojo descrito en Marcos de los líderes religiosos sucede porque le tenían miedo, pues Jesús se mostraba como la verdadera autoridad, haciendo a un lado la razón y motivación que tenía en echar fuera a los comerciantes del templo. También Mateo agrega detalles. Mateo 21:14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Jesús ahuyenta a los comerciantes y enseguida hace milagros con enfermos en el templo. Tales hechos, sin duda, le daban autoridad y respaldo divino. Si Jesús hubiera actuado incorrectamente al echarlos fuera, ¿cómo podría luego hacer milagros? Pero, en la mente de los sacerdotes, no importaba. El problema central y su indignación surgía de que los muchachos decían, «Sálvanos ahora, hijo de David». Jesús citó la Biblia, a grandes profetas para acusar que la manera en que conducían el templo de Dios era extraviada y distorsionada, que sus actos no eran acorde a los mandamientos de Jehová y que toda su pompa, formalidad y manera estricta de interpretar la ley no significaba nada. Su religiosidad estaba llena de tradición y sujeción, pero vacía de Dios. Mateo 21:16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Jesús fácilmente utiliza la ironía o sarcasmo en su respuesta. La indignación y reclamo que recibe de los sacerdotes también es vacía. Al decirles, ¿nunca leísteis?, Jesús responde su pregunta con otra pregunta, retórica, y citando a Salmo 8:2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Aquellos sacerdotes y escribas que continuamente se oponían a Jesús dedicaban su vida entera al estudio de la ley, y aún así pervertían su sentido real. Entonces, al responder con esa cita, les comunica dos cosas. Jesús escuchaba lo que los muchachos o niños decían de él, y que la alabanza recibida era aprobada por Dios. Como nota cultural, el comentarista Adam Clarke, teólogo metodista, añadió lo siguiente. Era algo común entre los judíos que los muchachos fueran contratados en aclamaciones públicas, y por lo tanto estaban acostumbrados a aclamar a sus celebrados rabinos. Estos gritos de los muchachos, por lo tanto, no eran algo extraño en el lugar. Fue solo que se sintieron exasperados porque la persona celebrada era alguien por quien sentían odio arraigado. La segunda cosa que Jesús les comunica con su respuesta del Salmo 8:2, que los sacerdotes conocían casi de memoria, es que el versículo termina así: a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Por tanto, de manera implícita, Jesús llama a los sacerdotes enemigos y vengativos, lo cual era, para sus estándares de formalidad y estatus, una gran ofensa. En resumen, en el lugar donde debía encontrarse la mayor reverencia y dedicación a Dios, Jesús encontró comerciantes y líderes religiosos extraviados. Marcos 11:20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Este es el cierre de la historia de Sandwich. La severidad con que Jesús maldijo a la higuera era parte de su enseñanza acerca de los líderes religiosos.
mientras su formalidad, manera estricta de interpretar y exigir la ley, a primera vista haría creer que su religiosidad era acorde al deseo de Dios. La realidad es que acercándose a ellos, su manera de actuar y motivaciones mostraba una realidad distinta. La higuera, sin frutos, tenía una relación grande con el liderazgo judío de ese tiempo. Detrás del gran árbol, las ramas y las hojas, no había ni un solo fruto. La idea del árbol y frutos fue una analogía usada por Jesús varias ocasiones. Por ejemplo, Mateo 7:18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Bajo esa óptica, la dureza del juicio a la higuera no lo parecería tanto. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús explicó que este milagro era en realidad el resultado de una oración hecha con fe, y él animó a sus discípulos maravillados a tener ese tipo de fe, confiando que Dios también les podría escuchar. William Barclay, teólogo escocés, dijo lo siguiente: la frase acerca de remover montañas era una frase judía muy común. Era regular y vívida que se refería a quitar o retirar dificultades. Lo anterior abona a la idea de que Jesús no está invitando a realizar o pedir actos físicos imposibles, sino entender que la fe auténtica puede quitar los obstáculos que bloquean el camino de aquellos que creen en él. En el judaísmo contemporáneo de Jesús, mover montañas era una metáfora común también para referirse a la capacidad de resolver problemas aparentemente imposibles. Por ejemplo, los rabinos más sabios eran llamados removedores de montañas, porque podían aclarar dudas complejas de la ley. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Siguiendo con la idea de las montañas, la falta de fe no es el único obstáculo para que una oración sea efectiva. Rehusarnos a perdonar o tener amargura también puede estorbar nuestra oración. A veces un corazón duro y que no perdona es más grande que cualquier monte. Esa idea se replica en varios lugares adicionales a este. El primero sucede en el Sermón del Monte. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Otra referencia ocurre por el apóstol Pablo, varios años después. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Con el evento conocido como la entrada triunfal en Jerusalén, del capítulo pasado, comienza la última semana de vida de Jesús en la tierra. Los enfrentamientos entre Jesús y los líderes religiosos en Jerusalén irán en aumento. Aunque a razón del milagro de su amigo Lázaro, la decisión de matarlo ya fue tomada, los judíos necesitan encontrar el pretexto o motivo final, al menos ante las autoridades romanas, para condenarlo. Las lecciones de Jesús serán cada vez más incisivas para sus discípulos y abordará en mayor medida la actitud extraviada que existe entre los sacerdotes y fariseos, y en menor medida temas ligados al final de los tiempos. El tiempo de Jesús se está cumpliendo, pero aún queda una semana de enseñanzas y correcciones a sus discípulos. El clímax de la historia del Mesías se acerca. La mayor y más importante historia de todos los tiempos se desenvuelve. Pocos argumentos quedan para cuestionar la divinidad de Jesús, pero aún así, las facciones judías se reunirán para retarlo acerca de las interpretaciones de la ley o detalles religiosos que parecieran contradictorios, olvidando que Jesús desde la infancia dominaba la ley.
Jesús se presentó como cumplidor de la ley, y para hacerlo la conocía y cumplía. En el famoso Sermón del Monte lo dejó claro. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.